Bienvenidos a la charla de hoy, viernes 13, que lleva por título En busca de la hormiga roja y la hormiga negra. Antes que nada me presento, aunque ya lo han hecho mis compañeros y mi profesora. Soy Javier Arcos, soy exalumno del IES Jaime II. Me consta que la gente que estáis por ahí al fondo sois compañeros míos. No sé si habéis venido por voluntad propia o no, pero en cualquier caso, bienvenidos seáis. Actualmente estudio primero de Medicina en la Autónoma de Barcelona. De hecho, vengo directo de allí. He tocado tierra a las 3 de esta tarde. Y en mis tiempos libres, mis tiempecitos libres, me dedico al estudio de las hormigas. Más bien como hobby que como profesión, obviamente, porque no me pagan por ello. Y bueno, entre las actividades que realizo están la de asistir a congresos internacionales de hormigas. Ves las 3 primeras fotos. Son jornadas de laboratorio, jornadas de campo. Y bueno, los científicos que estudiamos las hormigas se nos conoce con el nombre de mirmecólogos. Y bueno, entre otras cosas también llevo un listado actualizado de las hormigas de Alicante. Investigo sobre unas hormigas pequeñitas que se llaman Tecnotórax, que son con las que participé en el certamen Jóvenes Investigadores. Y creo que nada más de esta diapositiva. Bueno, comentar que lo que ha dicho Juana, que el año pasado me presenté al concurso Jóvenes Investigadores y gané el primer premio de Ciencias de la Tierra con la investigación sobre estas hormigas pequeñillas. Esto lo veis en esta foto. A ver si apunta este láser. Aquí está. Es un aspirador de mano, es este que veis aquí, que sirve para aspirar hormigas. Esto se sopla por un sitio y por el otro se apunta a las hormigas, de manera que esto tiene un filtro, este tubito de aquí, y las hormigas quedan retenidas en el tubo y luego se pueden pasar a un... ¿No se escucha? Sí. Mejor. Es que no tengo el micro puesto. Y de aquí se puede pasar directamente a un vial. Y esto que veis aquí es un maletín modelo Puyol que llevo a las salidas mirmecológicas, a los muestreos, y me encanta bastante porque la verdad es que la mayoría de los compañeros llevan estas mochilitas de aquí. Bueno, a mí me resulta más cómodo llevar los utensilios en esta maletita. Este es el índice de la ponencia de hoy. Hablaremos un poco de qué es la taxonomía, porque vamos a hacer referencia constantemente a ella durante la conferencia. Hablaremos sobre las cosas más básicas sobre las hormigas. Después comentaremos algunos casos particulares de hormigas ibéricas. Y por último, hablaré sobre mi proyecto para los jóvenes investigadores, como ejemplo de trabajo científico, mirmecológico. He pasado demasiado rápido. No. Vale, llegados a este punto, tengo que hacer una corrección porque... A ver si lo encuentro. Resulta que en el abstract de la conferencia se me fue un poco la olla y hablé de hormigas microscópicas, espérate, abro comillas, hormigas microscópicas, excepcionalmente grandes, azules y rosas, con detalles o destellos metalizados, de vida libre parásitas, etc. Y la verdad es que esto escapa un poco a los objetivos de esta conferencia, porque vamos a centrarnos en las hormigas ibéricas, y estos ejemplos eran más bien referidos a hormigas del resto del mundo. De todas formas, para que veáis que no mentía cuando lo decía, veremos algunos ejemplos así de pasada, que son los que están puestos en la diapositiva, para que veáis que no os he mentido. Aquí tenemos un ejemplo de hormiga microscópica. A ver si apunta esto. Esto es una leptanilla comparada con una moneda de €1. Esto es un macho de leptanilla. De hecho, las obreras son muchísimo más pequeñas que estas. Aquí tendríamos un caso de una Tecnotórax, que sigue una coloración metalizada en el tórax. Esto es debido a los efectos del caloret de Cuba, que provocan que desarrollen estos colores metalizados para evitar la radiación del sol, la fuerte radiación del sol en sus países. Y aquí tendríamos un caso
de hormiga gigantesca. De hecho, su propio nombre lo indica, Scamponotus gigas. Si mi compañera Vicky puede pasar la hormiga Scamponotus gigas disecada en resina, para que la veáis todos. Es real, no es una falsificación. Bueno, vamos a explicar brevemente en qué consiste la taxonomía. La taxonomía es la ciencia que estudia la clasificación de los seres vivos. Podríamos entender la taxonomía como un universo formado por diferentes esferas de diferente volumen, las cuales pueden introducirse unas dentro de otras, con la excepción de la esfera de especie, que sería la esfera más pequeñita y la más compacta e indivisible. De esta manera nos quedaría un esquema en forma de un esquema jerarquizado, como el que vemos en la pantalla, que nos clasifica la totalidad de los seres vivos que conocemos en la actualidad. Por poner un ejemplo claro, nosotros somos la especie Homo sapiens, pertenecemos al género Homo, que es una esfera que agrupa además de nosotros a nuestros antepasados, por ejemplo Homo erectus, Homo habilis, y perteneceríamos a la esfera sapiens, Homo sapiens. Pero lo que nos interesa para esta conferencia es la clasificación de las hormigas. Y para ello vamos a ir abriendo esferas hasta encontrar la esfera que nos agrupe a lo que conocemos generalmente como hormigas. De entre las tres esferas que existen, que agrupan a la totalidad de estos organismos descritos hasta la actualidad, y si no me equivoco, está aquí mi profe de biología, espero no equivocarme, tenemos tres esferas de dominios, que serían Eucaria, Arcaea y Bacteria. En concreto, la que nos interesa es la esfera de Eucaria. Cogeríamos esta esfera, la abriríamos y dentro de esta buscaríamos la esfera de reino que lleva rotulado Animalia. Y así sucesivamente iríamos abriendo esferas hasta encontrarnos con aquella que dice Formicidae, que es la bolita que nos agrupa a todas las vulgares hormigas. ¿Qué hay dentro de esta esfera? Pues un total de 329 esferas más pequeñitas, esferas de género, y dentro de estas 329 bolitas, 12.893 especies. No vamos a hablar de todas ellas, ni mucho menos. Perdón, se me olvidaba comentar que si bien es una categoría en desuso, actualmente existen categorías por debajo del nivel de especie, como pueden ser las de subespecie o las de variedad o raza, que no utilizamos en la misma ecología. En concreto, hablaremos sobre algunos de los 45 géneros y aproximadamente 350 especies ibéricas. Aproximadamente porque no hay un listado actual y he hecho una aproximación con las especies que están citadas en la península ibérica, más aquellas que no están descritas, que todavía no tienen nombre. Y para que os hagáis una idea de a qué ritmo avanza la taxonomía de las hormigas en la actualidad, esta diapositiva que he comentado era del trabajo de jóvenes investigadores del año pasado y extraje los datos de una base que se llama ANCAT, que es la que utilizamos los mirmecólogos para ponernos al día sobre las especies que están conocidas. Y a fecha del día que hice la ponencia de jóvenes investigadores, existían un total de 12.893 especies, mientras que a día de ayer, creo, que es cuando hice esta captura, vemos que ese número ha ascendido a 13.061 especies, es decir, que en un lapso de aproximadamente un año se han descrito unas 170, 180 especies. Como curiosidad, si os fijáis, cuando realicé la ponencia de jóvenes investigadores había 329 géneros, mientras que ayer, o antes de ayer, habían 324. ¿Qué quiere decir esto? Que ha habido unos cuantos que han desaparecido. No es así. Resulta que por un proceso de sinonimia ha habido dos o más géneros que algún experto ha considerado que era lo mismo y los ha agrupado con el mismo nombre. De ahí que este número se haya reducido un poquitín. Vale, una vez que hemos explicado lo que es la taxonomía, me gustaría que respondiésemos esta pregunta. ¿Qué se nos viene a la cabeza cuando pensamos en una hormiga? No hace falta que responda, respondo yo.
se nos viene a la cabeza una hormiga roja, una hormiga negra, quizá un poco menos pixelada, alguna película apocalíptica, nuestra peor pesadilla, que nos aparezcan en la cocina, una fila de hormigas. O esto sí que sería un crimen entomológico sin perdón, que sería confundir las hormigas con termitas y pensar que las hormigas comen madera, y otro crimen sería confundir las termitas con carcoma y a su vez las carcomas con hormigas, de manera que entramos en un círculo vicioso en el que hay que matar a todo lo que encontremos porque se puede comer la madera, se les pueden caer las vigas encima de la casa. Es muy fácil distinguir las termitas de las hormigas. No va el láser este, creo que se queda sin pilas, y ya está. Es muy fácil distinguirlas por la forma de las antenas. Las hormigas tienen unas antenas apodadas, es decir, tienen las antenas como divididas en dos tramos, la parte proximal que se llama escapo y la parte distal que está formada por segmentos funiculares, mientras que las termitas tienen estas antenas totalmente rectas, no las tienen en forma de codo. Además de que son bastante diferentes en cuanto a otros aspectos morfológicos. Y si estamos un poco más enterados, quizás se nos venga a la cabeza la estructura social de las hormigas, porque son insectos sociales, organizados en castas. Tenemos diferentes castas. La casta obrera, que son realmente chicas, que no son fértiles, son hembras. Tendríamos la casta de reinas, que son hembras fértiles, y tendríamos la casta de machos. Y podríamos pensar también en la estructura de un hormiguero, cámaras situadas bajo tierra, cada una se organizan, pues aquí vemos alimento, aquí vemos las larvas en un estadio avanzado, aquí un poquito más jóvenes, etcétera, etcétera. ¿Qué hay de verdad en lo que hemos comentado? Pues realmente hay una parte de verdad, pero hay otra parte que no tiene una correspondencia con el mundo científico. De hecho, si a mí me preguntasen qué es una hormiga roja o una hormiga negra, yo no sabría responder con un nombre concreto. Porque, de hecho, si buscamos la palabra hormiga roja en Google, esto es una captura de lo que encontré yo, nos encontramos con que casualmente la primera hilera de fotos sí que se corresponde con una misma especie, que es una formica, una hormiga de bosque, que sí que es ibérica, pero sin embargo más abajo encontramos una ata sudamericana, cortahojas, que encontramos una Ocoeophila de las Filipinas. Y bueno, llegados a este punto, podríamos entender que el título de la conferencia está obsoleto, porque a partir de ahora no vamos a hablar de hormigas rojas ni hormigas negras, porque como digo no tienen una correspondencia en el mundo científico, sino que vamos a tratar caso por caso las hormigas que tenemos en la península ibérica. ¿Qué pregunta sería un mirmecólogo cuando ve una hormiga por la calle? Pues nos pueden interesar muchísimas cosas. Nos puede interesar cogerla y llevarla a casa, y una vez allí, mirarla a la lupa, a grandes aumentos. Cuando hablo de lupa binocular, es una especie de microscopio. Vamos a verlo un poco más adelante. Nos puede interesar verla a grandes aumentos y distinguir los diferentes caracteres morfológicos de la hormiga. Y de hecho voy a aprovechar esta diapositiva, donde tenemos estas imágenes, para aprender un poquito de anatomía básica de las hormigas. Todos los marcadores que vemos en rojo apuntan a partes de la hormiga que tienen nombre propio y que nos permiten diferenciarlas de otras especies. No vamos a hablar de cada uno de ellos. Vamos a mirar los marcadores verde, que son los más característicos. El número 1 hace referencia a la cabeza, el número 11 al tórax y el número 28 al abdomen o gastro. Y entre medias tenemos el 22, que es el peciolo, y el 26, que es el pospeciolo. Tenemos dos grandes subfamilias de hormigas en la península ibérica, las más comunes, y cuando digo subfamilias pensemos en la diapositiva de la taxonomía que explicaba antes, esas esferas que comentábamos. Tenemos dos grandes subfamilias, una sería la subfamilia Myrmicinae, que es la que tenemos representada con esta imagen, que son las que tienen peciolo y pospeciolo, y luego tendríamos las de la subfamilia Formicinae, que son las que tienen únicamente peciolo. Y bueno, aquí tenemos una foto frontal de la misma hormiga, de Temnotórax, una obrera, donde distinguimos estas antenas apodadas en forma de codo,
con la parte proximal, el escarpo y la parte distal, y los ojos compuestos, las mandíbulas. Nos puede interesar también saber cuál es la distribución de esa hormiga que hemos encontrado, y podríamos recurrir a mapas como este, en los que nos muestra las especies acumuladas por provincia en la España peninsular, para ver en qué provincias es más común esa especie. Por ejemplo, vemos que aquí en Cataluña el número de especies es mayor en un género en concreto, que en Alicante, que hay 0. Podríamos interesarnos también en la distribución mundial de esa especie. O si fuese una especie rara, un poco común, podríamos realizar un trabajo científico en el que diésemos a conocer a la ciencia esa nueva cita, ese nuevo encuentro de la especie en un sitio que no estaba antes censada, como en este caso, que es un trabajo que realicé con el compañero Guillermo y que está publicado, en el que citábamos unas 4 especies, no sé si lo ponéis, sí, 4 especies de hormigas nuevas para la fauna británica. O en el caso de que dudemos de la identidad de esa especie, podríamos recurrir a unas claves de identificación, que lo veremos más adelante, pero lo adelanto, es una herramienta que nos permite identificar rápidamente una hormiga en unos sencillos pasos. O podríamos hacernos también preguntas biológicas del tipo: ¿es esa especie dominante en el bosque donde la hemos encontrado? ¿O cohabita con las demás especies en armonía? O, por ejemplo, ¿es esta especie una buena bioindicadora de la calidad de un bosque, el estado de conservación? Javier, ¿son las hormigas buenos bioindicadores del estado de conservación de un bosque? Sí, lo son. ¿Por qué? Pues tengo la chuleta por aquí. Pues porque son insectos relativamente abundantes, de manera que podemos realizar estudios en diferentes bosques y siempre estaremos seguros de que las encontraremos y nos servirán para determinar el estado de conservación de esta zona. Además, tienen una importancia funcional en los ecosistemas, es decir, interactúan con el medio en el que viven, no están de allí de paso, por allí de paso, sino que determinan la distribución de plantas, o cuando excavan sus hormigueros, airean el suelo y promueven la aparición de unas determinadas especies, o desplazan a insectos a zonas reducidas mientras los consumen como alimentos. También son sensibles a cambios ambientales. Por ejemplo, si ahora mismo construimos una urbanización aquí al lado, pues habrá hormigas que digan: uy, demasiado ruido, y decidan mudarse a un sitio más alejado. Habrá otras que dirán: uy, ha venido el mercado a la ciudad, y decidan ir todas hacia la urbanización, y esto alteraría la estructura de las comunidades de hormigas de la zona. Y dependiendo de las diferencias entre los diferentes bosques, pues podríamos llegar a la conclusión de que un bosque está alterado o de que un bosque es sano. Bueno, llegados a este punto, vamos a hacer un pequeño repaso por el listado de hormigas ibéricas que están presentes en nuestras tierras. Y para ello, antes que vomitar todas las especies sobre la diapositiva, he preferido agruparlas, de acuerdo con este trabajo, el de Roche-Spadaler, del 2010, en el que agrupan las 350 aproximadamente especies en diferentes categorías, atendiendo a sus características biológicas. Además, estos grupos de especies se clasifican a su vez en 2 mayores, que serían el grupo de hormigas indicadoras de perturbación y las hormigas indicadoras de que una zona es madura, de que un bosque es maduro. Para explicar más o menos lo que es una zona perturbada, porque es una palabra un poco inquietante, esto de un bosque perturbado, sería una zona alterada. Yo, si hubiese hecho el trabajo, hubiese preferido la palabra alterada más que perturbada. Si nos vamos al primer grupo, tenemos un gran problema en la actualidad, que es la hormiga argentina, el Epicema humile, un gran problema ecológico que afecta a prácticamente todos los países del mundo. Bueno, antes de que os explique nada yo acerca de esta hormiga, voy a poneros a mi amigo Xavier Spadaler,
es un profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona con el que comparto algunas mañanas. Me deja ir a su laboratorio, que es experto en hormigas, y comparte sus conocimientos conmigo. Os lo pongo para que os explique el que es experto en estas hormigas, el porqué de la potencia de esta hormiga argentina, y comentamos. La hormiga argentina, por el hecho de tener muchas reinas en los nidos y de criar mucho, genera unas poblaciones enormes en números de 6, 7 cifras, son millones de individuos, como por ejemplo esta plaza en la que estamos, la plaza de Rafael de Casanovas en San Cugat, está invadida toda la de Argentina. Y que yo sepa, o no queda ninguna, o queda una sola especie de las autóctonas que viva en estos árboles que estamos aquí. Una característica de la hormiga argentina es que sus desplazamientos, se podría decir que los hacen en fila india. La lucha con una hormiga autóctona, aunque sea 10 veces mayor que ella, pierde todo el color, porque con que la ataquen 6 o 7 individuos, cada uno de ellos coge una pata y ya la fijan al suelo, entonces otras la atacan por arriba, cortan antenas, y entonces la hormiga autóctona, aunque sea 6 o 7 veces mayor que las otras, no tiene ninguna oportunidad para vencerlas. Además, las argentinas tienen un arma química que les funciona muy bien, que es un veneno que secretan y que ya lo trajeron con ellas desde donde vinieron de América del Sur. Hay dos supercolonias, unas que le llaman la supercolonia principal y otra que le llaman la supercolonia catalana, porque la encontraron aquí en Cataluña. Es una manera de saber a qué supercolonia pertenecen las de Calella, o las de Sagunto, o las de Valencia, o las de Alicante. Pues es ir al campo con esta muestra, entonces poner un individuo de esta, que yo sé que pertenece a la supercolonia catalana, con la de Sagunto, con la de Valencia, con la de Alicante. Si se pelean, es que la otra pertenece a la supercolonia principal. Si no se pelean, es que pertenecen a la misma supercolonia. Bueno, la cogí, no ha perdido la presa. La hormiga argentina, por el hecho de tener muchas reinas en los nidos y de criar mucho, No parará. la hormiga argentina... Hagamos una cosa. Hagamos una paña. Esto es culpa del viernes 13 y no son problemas técnicos. Como explicaba el profesor Padaler, la clave del éxito de esta hormiga es que se organiza en colonias gigantescas, y que tienen la capacidad de que cuando encuentran a una colonia vecina de su misma especie, en lugar de pelearse, como haría cualquiera de las otras especies ibéricas, se unen y forman una colonia mayor. Otra de las claves es que son poligínicas, es decir, en cada uno de los nidos hay miles y millones de reinas, al contrario que los demás, que suelen ser poligínicos, las demás especies, solo tienen una reina por nido. Y esto les permite reproducirse a una velocidad muchísimo mayor que las especies autóctonas y acabar con ellas en un plazo de aproximadamente días. Se desplazan en fila india y son capaces de explotar cualquier recurso que se les ponga por medio. De hecho, antes que compartir un terreno con las hormigas autóctonas y compartir su comida con ellas, prefieren acabar primero con las autóctonas y comérselas, luego alimentarse de la comida que han dejado, matando 2 pájaros de un tiro. Además, como comentaba Spadaler, esto no es una guerra de tamaño, sino que es una guerra de número. Estas pequeñajas son capaces de engancharse a una hormiga más grande, e independientemente de la potencia de esta, acaban anclándola al suelo, mientras otras se suben encima y la decapitan o la desmiembran, y la pobre hormiga grande no tiene nada que hacer contra estas. Hablaba Spadaler de un veneno especial que traían desde Sudamérica, que es el lugar de donde proceden originalmente. Este veneno es el ácido fórmico. No es una de sus armas más características porque también la tienen muchas de las hormigas ibéricas, el ácido fórmico. Hablaba también
de que existen dos colonias, la colonia general, la megacolonia general y la megacolonia catalana. Las hormigas catalanas no es que hayan simpatizado con el proceso independentista y hayan decidido ser otra cosa diferente a las generales, sino que se llaman así simplemente porque la primera colonia que se encontró fue en Cataluña y se vio que se peleaban con el resto de hormigas argentinas del resto de la península. De hecho, actualmente la distribución de la colonia catalana llegaría hasta Alicante. Esto es una zona en disputa entre la supercolonia catalana y la supercolonia general. A veces se la ve disputándose el castillo de Santa Bárbara, se ven peleas entre hormigas argentinas. Y bueno, esto sería un mapa de la distribución de las dos colonias conjuntas, a fecha de 2002. Vemos que se distribuyen principalmente por las zonas del litoral, de la península ibérica, Baleares y Canarias, y bueno, luego por el resto del mundo en todos los países. Aquí vemos lo de cómo agarra una más grande por las patas. Esta ha sacrificado su vida por el resto de la colonia de argentinas, porque esta grande le está chafando la cabeza. Pero las otras, al final, de una manera u otra, acabarán con la grande. Hemos hablado de la hormiga argentina, que es una especie invasora, y ahora hablamos de una especie exótica. Esto quiere decir que procede de otro país, que no es una especie autóctona de España, pero que no representa una plaga en la actualidad, por lo menos para la península ibérica. Es la hormiga fantasma, Tapinoma melanocephalum, la cual encontré hace un par de años en casa de mi abuela. Y a fecha del año pasado publiqué la cita que representa la segunda de la península ibérica. Es una hormiga muy curiosa. Al igual que la argentina es poligínica, tiene muchas reinas por nido. Esto es una reina, esto es una obrerita. Son pequeñas, al igual que la argentina, se desplazan en fila india, forman colonias enormes y tienen una distribución mundial. Esta foto que vemos aquí es la manera que utilizan los mirmecólogos para seguir la pista, por ejemplo, a una hormiga cuando regresa a la colonia. Las marcan con un colorante, la hormiga bebe del agua azucarada que lleva este colorante y se les marca el abdomen, porque retienen la comida, el alimento ahí, en el abdomen. Y cuando llega al hormiguero es mucho más fácil seguirle la pista. Si es una colonia de 1000 hormigas es mucho más fácil seguirle la pista que si no estuviese marcada, que sería imposible. Nos llama la atención que las reinas sean prácticamente iguales en tamaño que las obreritas, al contrario que el resto de hormigas ibéricas, cuyas reinas suelen ser mucho más musculosas, mucho más grandes. Esto es debido a que el objetivo principal de estas hormigas es ser cuanto más mejor, y es decir, intentar ser más con el mínimo alimento, y esto lo consiguen reduciendo el tamaño de las reinas, gastando menos energía en fabricarlas y a la vez aumentando la potencia de la comunidad, teniendo más reproductoras entre sus filas. La desventaja es que son reinas efímeras, viven pocos meses y luego mueren, pero bueno, la colonia se encarga de regenerarlas constantemente, de mantener un número constante o si no superarlo cada vez más. Bueno, hemos hablado de las invasoras y exóticas, que pertenecen al grupo de indicadoras de perturbación, y nos centramos ahora en las generalistas y oportunistas. Las hormigas generalistas serían aquellas que son capaces de instalar sus nidos en un gran espectro de biotopos. Esta hormiguita que vemos aquí es una crematogaster que puede hacer sus nidos en pinos, y a esta hormiguita le importa un pimiento si este pino está en una zona de desierto o si está en un pinar. Mientras ella tenga su árbol es feliz. Es una hormiga generalista. Luego tenemos una oportunista, que es aquella que es capaz de vivir en ambientes perturbados y de alimentarse de una gran variedad de alimentos, de insectos o de plantas, etcétera, etcétera. Os he puesto esta imagen comparativa para que veáis cómo se defiende, la manera diferencial de defenderse de estas hormigas. Aquí tenemos a la crematogaster con el abdomen
por encima de su cabeza y por encima de su chepa, defendiéndose de un agresor, exponiendo su aguijón y lanzando ácido fórmico. Mientras que aquí tenemos a la formica, que en lugar de defenderse con el abdomen por encima de la cabeza, lo hace con el abdomen en posición ventral, por debajo del cuerpo, y con las mandíbulas en alto. Esta tiene mucha mejor vista, y esta posición es mucho más efectiva que la Crematogaster. Este sería otro grupo de oportunistas, oportunistas. Aquí vemos las reinas y las diferencias de coloración entre ellas. Pasamos ahora al grupo de hormigas, que nos indican que el bosque es maduro y que está bien conservado. Tenemos las especialistas en madera muerta, que serían los tranques ibéricos, los pesos pesados de las hormigas de la península ibérica, que son enormes en tamaño. Tendríamos estas, que son las Camponotus ligniperdus, Camponotus vagus y alguna más que no aparece en esta diapositiva, que hacen sus nidos en troncos muertos. Y he aprovechado esta imagen, porque es bastante curiosa. Aquí tenemos un ejemplo de trofalaxia, que es el intercambio de alimento de la obrera a la hembra y de la obrera al macho por un proceso de regurgitamiento, de manera que el alimento pasa del abdomen de esta hormiga al abdomen de la hembra. Pero parece ser que en el mundo de las hormigas, cuanto más grande eres, más vulnerable. Esto no es cuestión de fuerza, sino cuestión de tamaño. Para poneros un ejemplo de ello, vamos a ver este vídeo de una pequeña avispita que es capaz de parasitar a esta hormiga. Pone sus huevos, ovoposita dentro del abdomen de la Camponotus, sin que ésta se dé mucha cuenta. Y una vez los huevos nacen, al pan pan y al vino vino se la comen viva. Y bueno, eso lo vamos a ver en el vídeo. Es a cámara bastante lenta. Vamos a ver cómo se acerca la avispita en posición ventral y pica debajo del abdomen, y acto seguido marcha. Cuando marcha ha puesto sus huevos en el interior, y al cabo de una semana se desarrollarán las larvas. Hay varias especies de avispitas, y cada una de ellas pica un tipo de hormiga diferente, una especie de hormiga diferente. Esta sí que se va a dar el susto de su vida, si no es esta es la siguiente. Y esa se ha dado cuenta. Lo ha hecho un poco mal esta avispa, en este caso. Será el último susto de su vida. Bueno, pasaríamos ahora a las especialistas en zonas frías y de sombra. Aquí tendríamos a las verdaderas hormigas de bosque, las que hacen estos montículos con hojas de pino y que son cazadoras. Estas son hormigas muy dominantes en los ecosistemas en los que están y desplazan a todos los bichitos lejos de la zona donde habitan, porque de hecho se los comen. Si uno se pone aquí al lado y pasa unos minutos esperando, verán cómo se acercan montoncitos de hormigas por los diferentes lados del hormiguero, cada uno con una presa diferente. Aquí vemos sus saltamontes. Son capaces de cazarlo. Más cazarían hasta lagartijas que podrían llegar a cazar. Pasaríamos a las especialistas en áreas desérticas o áreas abiertas. Aquí tendríamos a nuestras amigas las Mesor barbarus, que son estas típicas hormigas que encontramos por la calle o en el campo llevando semillitas al hormiguero. Tienen estas cabezas enormes, los mayors. Vamos a hacer la distinción ahora entre mayors y soldados. Las hormigas ibéricas no tienen soldados. La casta soldado se reserva exclusivamente a las hormigas de mayor tamaño que tienen la función de defender una colonia, mientras que estas no defienden la colonia, sino que son más grandes simplemente por el hecho de acarrear semillas mayores. Aquí vemos un hormiguero artificial con una de las cámaras llena de semillitas. Estas semillas las cortan por uno de los extremos para evitar que germinen, y las grandes se encargan de machacarlas y hacer una especie de pan con la que alimentan a las larvas. Como curiosidad, esto no es una pelusa pinchada en un palo, esto es el holotipo de la especie Mesor barbarus. ¿Es un holotipo? Pues es el primer individuo de una especie que se deposita en un museo. Esta hormiga
la describió Linneo allá por el 1700, es una de las hormigas con más historia. Y Linneo, en su época, pues depositó esta hormiga en algún museo con el fin de que, en el caso de que su trabajo científico, donde hablaba de ella, no quedase suficientemente claro, otros expertos pudiesen acudir a este ejemplar y decir, ah, pues esto era Mesor barbarus. ¿Qué pasa? Pues que con el tiempo no ha acabado en buen estado y realmente ahora carece de valor taxonómico alguno. Pasamos entonces a las hormigas especialistas predadoras. Aquí tenemos un ejemplo muy curioso, que es el de la hormiga Anochetus gilliani, que es una especie propia de la zona de Gibraltar y del norte de África, que está especializada en cazar bichitos pequeños. Tiene esta mandíbula abierta en un ángulo de 180 grados, con dos dientes en sus extremos, y que tiene la peculiaridad de ser el animal con la mordedura más rápida del mundo. Vamos a verlo en este vídeo, como no una Anochetus, sino una Odontomachus, porque no existen vídeos de la Anochetus en YouTube, pero esta es similar, tiene las pinzas de la misma forma y su comportamiento es idéntico. ¿Cómo va a cazar esta termita? Vemos que se aproxima y tantea la termita con las antenas y las mandíbulas abiertas, y esto está en cámara lenta. Vemos como la atrapa, es un poco ciega y a veces se le escapa, pero una vez que la ha cogido, la pobre termita no tiene escapatoria. Vamos a ver cómo le inyecta el veneno. Con el aguijón que tiene en el abdomen, va a inyectarle un veneno paralizante, inofensivo para nosotros, pero para una termita con estas dimensiones pues es mortal. Nos quedarían pues el grupo de las parásitas sociales, es uno de los grupos más interesantes. Son hormigas inquilinas, parásitas temporales o parásitas permanentes, depende de la especie, como el caso de esta Myrmoxenus, que tenemos aquí arriba. Es una reina que se ha introducido en una colonia de Temnotórax, ha agarrado a su reina original por el cuello y va a permanecer agarrada a ella durante un par de días hasta que la estrangule y la reina original muera y ella se proclame la reina de esa colonia que ha parasitado. Esta es una foto que tomé en 2010, es la primera foto documentada de una Myrmoxenus parasitando una colonia de Temnotórax. Aquí tendríamos otro ejemplo de parásitas. El círculo rojo es una tapinoma que está parasitada por esta pequeña de aquí, que es Bodreomyrmex. Este caso es especial porque son hormigas parásitas temporales. Una vez la reina Bodreomyrmex se ha introducido en la colonia de la tapinoma y sin matar a la reina lleva adelante unas cuantas crías suyas, pues digamos que sale de la colonia y por su propio pie funda una nueva. Digamos que solo necesita a la tapinoma como si fuese un trampolín para formar ella su colonia a partir de unos cuantos individuos. Aquí tendríamos el caso de las Plagiolepis chene, también es un caso bastante interesante. Esto que vemos aquí señalado con flechas son reinas de las parásitas. Estos son obreras de las parasitadas, Plagiolepis. Observamos que tiene el mismo tamaño la reina que la obrera para pasar desapercibido. Aquí tendríamos las reinas originales de la colonia. No las matan, sino que se introducen en sus colonias y se reproducen. No tienen obreras, solo crían hembras y machos, que a su vez saldrán del hormiguero y parasitarán nuevas colonias de Plagiolepis. Y por último tendríamos el grupo de especies crípticas, que son aquellas que viven a un par de metros por debajo de la tierra y que tienen la peculiaridad de nunca salir a la superficie, de alimentarse de insectos que encuentran entre la tierra, entre la hojarasca, por ejemplo. Suelen ser hormigas diminutas, como el ejemplo que vamos a ver ahora en el vídeo. Vamos a ver una leptanilla, que es una de las especies más raras y más costosas de encontrar de la península. Es una hormiga prácticamente transparente, es la que veíamos el ejemplo del macho en comparación con la moneda del euro. Es una hormiga de menos de 1 milímetro, transparente, que se encuentra a unos 2-3 metros
bajo tierra, muy difícil de encontrar, obviamente. Hay que excavar para encontrarla y además hay que aplicar métodos específicos, limpiado, lavado de tierra, para conseguir una o dos obreras, si acaso. Son hormigas muy primitivas, como vamos a ver en la pantalla, no tienen ojos porque no los necesitan, están siempre debajo de tierra. Tienen un cuerpo muy similar a los restos fósiles que se conocen de hormigas, no han evolucionado prácticamente nada. El problema que tenemos con estas es que se encuentran tan poco que en cuanto a su taxonomía la cosa se complica muchísimo, porque si encontramos 2 o 3 obreras aisladas y observamos en ellas diferencias morfológicas en 3 individuos diferentes, podríamos llegar a pensar que se trata de especies diferentes, cuando en realidad podría existir una variabilidad intranidal. Esto es, que en el mismo nido, si cogemos unos 50 individuos de la misma colonia, observemos un espectro de variación desde un extremo a otro, es decir, formas diferentes dentro de una misma colonia, de manera que si encontramos 3 individuos aislados no podremos asegurar que son 3 especies diferentes. Aquí tenemos una muestra que a todos nos gustaría tener, con machos y obreras juntos, y además bastantes obreras. Los machos son mucho más fáciles de encontrar, porque son aquellos que salen del interior de la Tierra y que vuelan, y que caen en las piscinas o que caen en las trampas de luz. Otro problema que tenemos es que, como siempre encontramos machos, al final nunca podemos, como no encontramos machos y obreras juntos, normalmente no podemos asociar al macho con la especie y por tanto no podremos decir que se tratan de la misma especie. Aquí es donde encontraríamos más o menos a las leptanillas, un par de metros por debajo de la superficie de la Tierra. No hay que confundir las especies crípticas, en cuanto a características biológicas con las especies morfológicamente crípticas, que son aquellas, por definición, que no conseguimos, son 2 más especies que no podemos distinguir con nuestros sentidos, es decir, que no podemos diferenciar a simple vista, pero que desde un punto de vista morfométrico, es decir, las medidas relativas de las hormigas, o desde un punto de vista molecular, análisis moleculares o de ADN, pues sí que se pueden diferenciar. Esto es un ejemplo muy claro de lo que serían 2 especies crípticas. La silueta roja se corresponde a una nueva especie que llama el trabajo Myrmica martini, mientras que la silueta azul se corresponde con una especie que se conocía anteriormente. Realmente, si lo observamos, y aunque nos entrenásemos, seríamos incapaces de distinguir entre la martini y la Scabrinodes a simple vista. Es por ello que tenemos que recurrir a estas tablas de datos, a mediciones de diferentes partes de las hormigas y a calcular índices bastante complejos, como la longitud de la cabeza dividido entre la longitud de la anchura de la cabeza, o fórmulas mucho más complicadas para llegar a la conclusión de que se trata de especies diferentes. Aquí tendríamos la evidencia de que efectivamente martini y Scabrinodes son especies diferentes desde un punto de vista genético. Vemos cómo están claramente separados en este análisis. Es decir, que hay algunas partes del ADN que son diferentes en ambas. Llegados a este punto, me gustaría hacer un pequeño resumen de mi trabajo para jóvenes investigadores del 2014, que llevaba por título Revisión de las Temnotórax del grupo Angustulus de la España peninsular. Lo utilizaremos como ejemplo del trabajo que realiza un mirmecólogo. Por un lado, se recolectaron muestras de las hormigas que utilicé en el trabajo, que son las Temnotórax, estas hormigas pequeñitas de las que hablaba. Se recolectaron también, me llegaron de otras personas aficionadas a las hormigas, una serie de muestras donadas o prestadas. Estas muestras se identificaron a nivel de especie y se seleccionaron entre las 50 especies de Temnotórax que habitan la península ibérica, las 9 que se utilizaron en el trabajo.
Una vez estudiadas, pues se realizó una descripción morfológica de cada una de ellas. Por otro lado, se estudió la bibliografía que había referente a estas hormiguitas. Se extrajeron de los trabajos los datos de distribución de todas ellas. Junto a estos datos de distribución, sumados a unas cuantas nuevas citas que aportaban el trabajo, es decir, sitios donde antes no se habían encontrado esas hormigas, pues se elaboraron unos mapas de distribución y con todo esto se elaboraron unas conclusiones. Las muestras consistieron en 575 obreras estudiadas, 150 sexuados, machos y hembras. Eran muestras recolectadas en los últimos 4 años que se depositaban en tubos Eppendorf. No lo tengo por aquí, pero debería. Se depositan con alcohol de farmacia, por ejemplo, que se conservan perfectamente. En cuanto al material entomológico utilizado, estaban las cajas de colección entomológicas, donde se pinchan los individuos en seco. Es una alternativa a la conservación en alcohol. Y una lupa binocular, que es algo así como un microscopio, pero la diferencia está en que en un microscopio la luz incide desde abajo, mientras que en una lupa binocular incide desde arriba. En un microscopio solo se pueden ver preparaciones laminadas y en blanco y negro, mientras que en una lupa binocular se puede apreciar cualquier muestra en 3D y en color, aunque a menos aumentos. Y para los mapas de distribución se tuvieron en cuenta 90 publicaciones, de las que se extrajeron 120 datos de recolección, de distribución, perdón. Problemas a resolver con los que me encontré. El primero de ellos es que la mayoría de especies tenían descripciones originales superficiales. Esto quiere decir que el científico que les dio nombre por primera vez y publicó los trabajos sobre estas especies decía algo así como que estas hormigas eran pequeñas y tenían ojos, pero nada más. Entonces realmente se hace complicado decir, pues esta se corresponde con esta descripción, porque la descripción de es pequeña y tiene ojos se corresponde con todas las que encontraba. Por otro lado, el material es escaso, y es que son hormigas que no se encuentran fácilmente y por tanto no están bien representadas en las colecciones, y las muestras que hay son bastante pobres en individuos. Gente que tiene 5 o 6 obreras, pero poco más. Y para estos estudios se necesita gran cantidad de individuos. Existía mucha variabilidad, es decir, que en una misma colonia había obreras que podrían pasar del color naranja al color negro, y entre medias toda una transición de colores. Esto puede provocar que si el científico va al campo y encuentra una hormiga negra y una hormiga amarilla sueltas, pueda decir, pues realmente tienen que ser especies diferentes, porque hay una gran diferencia morfológica entre ambas, cuando en realidad son individuos de una misma colonia. Y por último, la taxonomía compleja, y es que son hormigas muy pequeñitas, que es difícil observar y que tienen caracteres que se separan por caracteres muy sutiles. Hay que fijarse muchísimo en ellas. Estos eran los objetivos de trabajo: revisar la situación taxonómica de las 10 especies pertenecientes al género Temnotórax, es decir, hablar de sus diferencias, detallar la morfología de cada especie y proporcionar unas claves de identificación. Vamos a ver acto seguido en qué consisten estas claves. Facilitar un glosario para la comprensión del vocabulario empleado, y es que las palabras que utilizamos los científicos son bastante complicadas, y para llegar a un público más amplio, pues de adecuado facilitar este glosario. Los mapas de distribución que comentábamos, actualizados, y aportar datos de carácter ecológico, del tipo, pues esta especie se encontraba bajo una piedra o se encontraba en la corteza de un árbol, etcétera, etcétera. Esto es un ejemplo de clave de identificación. Estas son las que propuse yo en el trabajo, presentado para jóvenes investigadores, y estas eran las que se utilizaban hasta que publiqué las nuevas. Unas claves de identificación son una herramienta que nos permite identificar una hormiga en una serie de sencillos pasos y por descarte de las otras, de manera que podríamos tardar 3 o 4 minutos en llegar a la conclusión de que es tal especie, sin tener que recurrir a la lectura del trabajo completo, a las descripciones completas de las especies. Os propongo un ejercicio, y es que identifiquemos esta hormiga que tenemos aquí abajo,
siguiendo las claves nuevas que propuse en el trabajo. Comenzaríamos por el paso 1 y leeríamos tórax de color negro, mate o marrón oscuro. El tórax es el marcador número 1 y observamos, no sé si se ve muy bien en el Power, pero yo observo bien que se trata de un color marrón oscuro. Seguiríamos pudiendo presentar tonos rojizos en el pronoto. El pronoto es el marcador número 2, en nuestro caso no es rojizo, pero seguimos. Dice abdomen de color negro o marrón oscuro, el abdomen es el marcador número 3, efectivamente es negro, y además dice que tiene el peciolo anguloso. El peciolo, recordemos que es esta parte de aquí, y efectivamente es anguloso, es en forma de pico, por lo tanto podríamos continuar por el paso 2, aunque para descartar, para asegurarnos, vamos a leer la alternativa, que sería que el tórax fuese amarillento o anaranjado. En nuestro caso el tórax no es amarillento, por tanto tenemos claro que deberemos seguir al paso número 2. En el paso número 2 leemos tórax prácticamente con coloro, efectivamente nuestro tórax es todo del mismo color, pero dice espinas propodiales, número 5, muy largas y estilizadas. En nuestro caso son bastante cortas, en forma de tentículos. Por lo tanto pasaríamos al paso siguiente. Dice tórax con coloro o con tonos rojizos marcados en el pronoto. Dice espinas propodiales del tamaño medio, nunca tan largas. Efectivamente nuestras espinas son de tamaño medio. Por tanto continuaríamos al paso 3. En el paso 3 dice bicoloreada. En nuestro caso no es bicoloreada, la hormiga es más o menos uniformemente coloreada. Dice con tonos, no, dice con el pronoto, peciolo y pospeciolo rojizos. En nuestra hormiga no apreciamos tonos rojizos, por lo que iríamos a la otra opción, que sería totalmente con colora, marrón muy oscuro negro, y llegaríamos a la conclusión, por tanto, de que nuestra especie es Temnotórax angustulus. Estos serían unos ejemplos de comportamiento de estas hormigas pequeñillas que observé cuando tenía las Temnotórax en cautividad y durante la realización del trabajo. En el primer vídeo vamos a observar el método de reclutamiento que tienen estas hormigas, y es que si bien la mayoría de especies ibéricas dejan una especie de rastro químico de feromonas cuando encuentran comida y cuando llegan al hormiguero para que el resto de hormigas siga ese rastro hacia la comida, estas no tienen esta capacidad, y el método de reclutamiento que tienen es que la que ha encontrado la comida vuelve al hormiguero y una vez está allí le dice a otra: he encontrado comida, sígueme, que te llevo hasta ella. Entonces la de adelante guía a la de atrás hacia la comida, mientras la de atrás con las antenas tantea el abdomen de la de delante, y la de delante, cuando no nota las antenitas golpeando su abdomen, se para hasta que la otra vuelve a encontrar a la de delante y continúan. Vamos a ver el vídeo. Aquí vemos a la hormiga líder y aquí a la otra que se le está uniendo. Vemos como tantea con las antenitas el abdomen de esta. Y la de delante, a ver si lo observamos, cuando nota que no la toca, la de detrás se para a la espera de que la encuentre aquí. Vamos a verlo. Se para hasta que la vuelva a encontrar. Que son un poco ciegas también. Entonces tienen que ir con las antenas. Y en el otro caso tenemos lo que hemos comentado anteriormente, la trofalaxia, el intercambio de alimento entre los individuos de una colonia, boca a boca, pero en este caso vamos a observarlo entre una hormiga, perdón, no se va a poder quitar el sonido, entre una hormiga y una larva. Esto es una larva, y observamos cómo esta hormiga de aquí está transfiriendo su alimento. También aquí, esta también. Era todo. Y bueno, como última curiosidad, comentar que durante la realización del trabajo se encontraron unas hormigas que no se correspondían con las especies que se conocían hasta la fecha. Y una vez lo consulté con el experto Xavier Espadaler de la Autónoma, llegó a la conclusión de que se trataba de una especie nueva que no se conocía hasta ahora y que por los datos que tenemos se encontraría únicamente en una sierra alicantina, cuyo nombre prefiero no desvelar, por si acaso me arrebatan la especie, y que actualmente está en proceso de descripción. Estamos
Estamos trabajando en conseguir más muestras para publicarlo y darle nombre. De momento, tengo autores con interrogaciones. Bueno, eso sería todo.